Hola, público de Infoquórum. Me encuentro con la maestra Diana Isabel Hernández Juárez, escritora del libro escritora feminista, periodista nómade, revisión a la obra de Elena Poniatowska, que dentro de algunos días va a presentarse en la Feria Nacional del Libro, organizada por la UAP. Y bueno, creo que el libro ya nos adelanta un poco del contenido, pero me gustaría que nos platicara un poco de qué trata este libro, qué es lo que vamos a encontrar en el contenido. Claro que sí, mi querida Sandra, y de hecho al presentarme te faltó decir algo de lo más importante, que fui tu profesora y que nos conocemos muy bien y que a mí me encanta trabajar con jóvenes tan creativas y talentosas como tú. Sí. Muy bien, público de Infoquórum, me da mucho gusto estar con ustedes y compartirles la atenta invitación para que el próximo jueves 7 de abril a la 1 de la tarde en el Salón Barroco del Edificio Carolino vamos a hacer la presentación de este trabajo. Mi libro, que se titula Escritora feminista, periodista nómade, revisión a la obra de Elena Poniatowska. Y se trata, Sandy, de un trabajo muy extenso. Debo darle gracias a la pandemia del COVID, haberme concentrado a hacer este trabajo durante todo lo que fue el 2020 y el 2021. Forma parte de mi proyecto de tesis de doctorado, es decir, en realidad yo trabajé 4 años más o anteriormente en esta investigación, pero también haciendo un poquito de historia, yo les podría decir que esta investigación data desde los inicios, que yo era una jovencita como tú, que estudiaba letras y que empecé a trabajar en el periodismo, y que un día justamente Elena Poniatowska viene a Puebla, yo la entrevisto y de ahí yo quedo enamorada del periodismo, de la literatura y de un personaje, de una mujer como Elena Poniatowska, que considero es un ejemplo para las mujeres por su espíritu, por su escritura y por su trascendencia. Y bueno, sabemos que la obra de Elena Poniatowska es muy vasta. ¿Qué trabajos son los que se abordan en este libro? Así es, Andy, es muy vasta. En total de libros de Elena Poniatowska publicados hasta diciembre del 2021 son 59 libros, ¿sí? Les comentaré o les adelanto un poquito. En este trabajo, incluso en la parte final, yo planteo algo que en la academia le llamamos un estado de la cuestión. Un estado de la cuestión nos referimos a qué está pasando con esta autora, con su literatura en este momento. Entonces, como parte de un anexo, yo hago un recuadro en donde anoto los 59 libros de Elena Poniatowska, publicados el primero, Lilus Kikus, en 1954, un libro de cuentos infantiles, ¿sí? Creo que Elenita tenía, si no me recuerdo, 18 o 19 años cuando escribe ese primer libro. Y es un libro muy entre ingenuo, pero que también denota los primeros trazos de todo lo que después configura Poniatowska. Entonces, son 59 libros, Sandy. Efectivamente, no podía yo abarcar todos los libros, porque entonces, en lugar de haber quedado este trabajo que quedó de 260 páginas, mi tesis doctoral, por cierto, quedó de casi 500 páginas. Pero ya en términos editoriales, pues hicimos una selección y quedó de 260 páginas. Si yo hubiera considerado, además de conseguido los 59 libros de Elena Poniatowska, me hubiera quedado un trabajo de 1000 páginas, ¿no? Claro. Entonces iba a asustar el auditorio, no lo iba a haber leído, ¿no? Entonces, en realidad, parto de esos primeros libros de cuentos y de manera muy importante para mí, porque tú me conoces, Raúl me conoce, la gente de Quórum me conoce, yo, antes que ser académica, fui periodista. He sido periodista durante muchos años en mi vida y, al igual que decía Gabriel García Márquez, es la mejor profesión del mundo. Bueno, Gabriel decía el mejor oficio del mundo, yo digo la mejor profesión del mundo, por todas las personas maravillosas que uno conoce, como ustedes, como nosotros, y porque conoce uno la realidad, la vida, lo que pasa, los problemas, y lo más importante, que pueda uno ayudar a otras personas. Entonces, yo el periodismo nunca lo he dejado. Aunque me he dedicado los últimos años de manera prioritaria a la academia, bueno, soy colaboradora de Infoquórum, me invitan luego a diferentes programas de radio y de hecho yo lo he planeado así, que el día que yo también me retire ya de la cuestión académica, voy a regresar con mucho ímpetu al periodismo. Entonces, en este trabajo hago también un análisis del trabajo periodístico de Elena Poniatowska y algo muy importante, de la hibridación de géneros que ella logra.
cómo hay trabajos periodísticos que luego se convierten en cuentos, o bien, cómo hay trabajos periodísticos que, enriquecidos con los recursos estilísticos de la literatura, terminan siendo obras literarias por la belleza de su escritura. Y aquí, es más, en mi estudio también hago referencias como Elena Poniatowska, de diferentes maneras, incluso es pionera y antecede a periodistas como Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura por un trabajo periodístico. Pero antes que Alexievich, aquí tenemos ejemplos del trabajo de Poniatowska, como La Noche de Tlatelolco, y como varios de sus libros, Todo México, o los de entrevistas, o los de muchos que se refieren a la vida en la Ciudad de México, Lucy Luna y las Lunitas, y otros, en donde son trabajos periodísticos, pero tienen tal belleza estética que son lo que en la nueva escuela del periodismo polaco, porque fíjense, cosa curiosa, creo que de verdad, y sería el caso de Poniatowska, de los mejores periodistas del mundo son los polacos. Entonces tengo un libro fundamental que compré en una feria de libro en el 2019, que se llama El árbol detrás de la ventana, y lo coordina un periodista, escritor polaco que se llama Tomasz Spindel, y ahí él dice, es de que ahora estamos hablando del periodismo literario, ya no el nuevo periodismo, o ya no el periodismo narrativo, ella nos dice del periodismo como género literario, y creo que de eso también es precursora Elena Poniatowska. Y bueno, en este trabajo usted había mencionado que 4 años trabajó tardando en crearlo. ¿Tuvo algún obstáculo para tener acceso a esos, por ejemplo, los primeros textos de Elena Poniatowska que quizá? Fíjate, Sandy, que lo que más trabajo me costó, sí, bueno, sí también fue, yo de por sí decía yo de mi fascinación y gusto por Poniatowska, tenía yo muchos libros desde que estudiaba yo, como tú comprenderás. Yo tenía ya muchos libros y por supuesto que tal vez el primero que leí fue La Noche de Tlatelolco, ¿no? Que en su momento y por todo, este libro, recordemos, fue publicado en 1971 y recoge los testimonios de lo ocurrido la noche del 2 de octubre de 1968, la matanza de estudiantes. Entonces yo lo leí, incluso seguramente, si lo recuerdo, fui a alguna de las presentaciones de Elenita sobre este libro, y para mí fue muy conmovedor escuchar su relato y todo el trabajo que ella hizo, incluyendo ir a la cárcel de Lecumberri, a entrevistar a los sobrevivientes y todo ello. Ejemplo de trabajo periodístico. Pero Elena tiene tal creatividad en ese libro que ella logra otra vez esta hibridación de géneros. Entonces, por momentos son entrevistas, por momentos son testimonios, en otros momentos son crónicas, en otro momento relatos. De tal manera entreteje ella ese relato polifónico, porque es una multitud de voces las que escuchamos, las que leemos, la que con las descripciones uno se imagina, ¿no? Esa mancha de sangre en la pared que inunda de sangre todo Tlatelolco, porque todo Tlatelolco respira sangre, ella lo narra, uno lo imagina, uno lo siente, a uno le duele, ¿no? Entonces, de ese trabajo periodístico, y como ese, muchos otros más, principalmente entrevistas, ¿no? Las entrevistas de Poniatowska también son muy ilustrativas, educativas, hasta divertidas, diría yo, que además, algo importante que quisiera mencionar, cuando nosotros estudiamos, aprendemos y nos divertimos, es cuando más aprendemos, porque un cerebro, una mente que se divierte, aprende. Ese es el error luego a veces de la educación, las clases aburridas, por eso nadie aprende, porque se están durmiendo, tanto los estudiantes como a veces el maestro, ¿no? Entonces, con las entrevistas yo aprendí muchísimo y me divertí muchísimo, y se conocen personajes tan variados y disímbolos como la actriz María Rojo, ¿no? En donde en ese libro de entrevistas hablan del cine mexicano, hablan de literatura, hablan de que María Rojo estuvo el 2 de octubre de 1968 como estudiante de la UNAM y cómo corrió para salvarse, y cuenta su testimonio. Y terminan hablando de sexualidad, de esa sexualidad a veces reprimida de las mexicanas, o oculta, o de lo que nadie quiere hablar. Sobre todo, bueno, en la época que a ella les tocó vivir como jóvenes, ¿no? Actualmente tal vez quiero pensar que ya hay mucho mayor libertad y mucho mayor goce de la sexualidad femenina. Eso quiero creer,
porque también de repente uno voltea a ver comunidades donde las mujeres siguen sufriendo una sexualidad brutal, salvaje, de violaciones, de abusos a veces de sus propios familiares, de obligadas a tener 10 hijos, de condiciones que no deberían existir ya de las mujeres. Pero bueno, regresando a temas alegres, María Rojo, en cambio, habla de todo de ese juego de seducción, ¿no? Que quedó muy claro en la película esta Danzón, por ejemplo, ¿no? Y entonces María le dice a Elena, es de que sí, las mexicanas somos así, como de una sensualidad y una pasión, pero como discreta, como de que te coqueteo tantito, porque ese es el juego de la seducción, ¿no? Entonces, bueno, son entrevistas muy divertidas. Bueno, ¿cuál es la importancia que tienen los personajes femeninos en la obra de Elena Poniatowska? Son fundamentales, Sandy, y creo que es lo más importante en lo que yo también centro gran parte de mi investigación. Te explicaba yo que con esto de las 7 cabritas y luego con las indómitas, ella de manera muy importante rescata las historias de mujeres, pero luego qué pasa también con sus personajes de ficción, como es el caso, por ejemplo, de Jesús Palancares, la protagonista de Hasta no verte, Jesús mío. Una mujer maltratada, marginada, víctima de un sistema y una cultura machista y violenta contra las mujeres, que la obligan a irse a la revolución desde que es una niña como de 11 años, que la obliga a su propio padre a comer pólvora, supuestamente para que tuviera valor, que la obligan a casarse a los 13 años de edad, sin que ella quisiera, para que cumpliera con su rol de ser mujer, porque andando en la bola, en la revolución, si no estaba casada nadie la respetaba, y que el hombre con el que la obligan a casarse, porque ni siquiera se lo preguntaron, era un hombre violento, que todo el tiempo le pegaba, la maltrataba, la usaba, a tal grado el nivel de violencia nos expone, que por ejemplo, para que ningún otro hombre se fijara en ella, durante un año no la dejaba bañarse, y que en una ocasión de la golpiza que le da, le causa tal lesión en la cabeza que a ella se le empieza a gusanar la cabeza, pero él no permite que ella se bañe, ¿no? Cosas terribles. Nunca fue a la escuela, y esa mujer, aún en medio pues, de esas situaciones tan adversas, se convierte en un sujeto nómade, que es una categoría feminista, en donde Rosy Braidotti nos dice, los sujetos nómades son aquellas mujeres que se atreven a romper con todo eso que les ha sido impuesto para mantenerlas sometidas, dominadas, marginadas. Entonces a ella, Jesús Palancares, basado en el personaje, en la persona real Josefina Borges, a quien Elena entrevista, ¿sí? Pero que luego a partir de ella recrea o ella configura este personaje. Entonces, a pesar de las peores condiciones que le tocan sufrir a Jesús y que hace de todo en la vida, luego de la revolución y que ella no alcanza pensión, termina trabajando de mesera, casi de prostituta, de 1000 cosas, pero es una mujer que todo el tiempo está evolucionando, que todo el tiempo se está transformando y que a final de cuentas logra formas de libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace Poniatowska con sus libros, con sus personajes femeninos, perdón? Logra configurar lo que ella desea para las mujeres. Desea que las mujeres rompan con todas esas condicionantes de violencia y de control. Y creo yo, y así lo digo en mis conclusiones, que con su escritura Poniatowska nos convoca a las mujeres a buscar la libertad, la realización y la felicidad según lo que cada una de nosotras quiera. Y bueno, no pudo trabajar con toda la obra de Elena Poniatowska, pero tal vez lo trabaje en el futuro, ya lo tiene planeado también. Pues fíjate que sí tengo planeadas trabajar más cosas, pero respondiendo a tu pregunta te diré que yo empecé haciendo, como buena periodista y amante del periodismo, mi primer objetivo era precisamente demostrar esa hibridación entre periodismo y literatura, y sobre todo, de manera muy importante, trabajar el tema de la crónica, ¿sí? Porque es también de los géneros periodísticos, literarios, históricos que más me encantan. Pero ya a la hora de encerrarme, de leer los libros y todo, llegué a esto que es el título, a identificar la manera como ella configura a sus personajes femeninos. Y entonces los libros que seleccioné son aquellos en donde más claramente los personajes femeninos son las protagonistas, ¿sí? Esos personajes, muchos de ellos
ninguneados, olvidados, marginados hasta de la historia de su momento. Y ahí me refiero a dos libros fundamentales. En primer lugar, Las 7 cabritas, y en segundo lugar, Las indómitas. ¿Sí? Y entonces, cómo Poniatowska rescata las historias de estas mujeres, que en su momento, ¿por qué las 7 cabritas? Porque eran como unas cabras locas. Así les decía la gente en su época. Frida Kahlo, Nahui Olin y muchas otras mujeres, Nelly Campobello, que eran tachadas de locas. ¿Y por qué les decían que eran locas? Porque se atrevieron a escribir, porque se atrevieron a crear, porque se atrevieron a ir en contra de un mundo machista que las mantenía oprimidas. Entonces, por eso ella misma dice, jugando con el posible título, le pongo Las 7 cabritas, además también haciendo alusión a las Pléyades, ¿sí? Porque recordemos que Elena Poniatowska estuvo casada con Guillermo Haro, el director, fundador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Tonantzintla, y entonces cuando ella vivió ahí, casada con él, ella aprendió también de astronomía, y por eso escribió ahí también 2 libros fundamentales que también están considerados, uno, La piel del cielo, y el otro, La biografía del estrellero Guillermo Haro. Y en esos libros Elenita habla de su fascinación también por el cielo, por la bóveda celeste, y entre todo lo que hay en la bóveda celeste están las Pléyades, las 7 Pléyades, y de ahí también le pone el nombre de Las 7 cabritas. Y en este proceso de escritura de este trabajo, ¿se vio envuelta la misma Elena Poniatowska? ¿Pudo contactarla directamente o solo fue después de la lectura del libro? No, qué bueno que me lo preguntas, Sandy, porque es algo muy bonito, muy emotivo, y también parte de esas cosas maravillosas que le pasan a uno como periodista y como apasionada de las letras, ¿no? Bueno, yo te decía, conocí a Elenita cuando yo era súper joven. Luego, yo trabajando aquí en la Universidad Autónoma de Puebla como subdirectora de comunicación, estuve en la ceremonia cuando le entregaron el doctorado honoris causa en el 2002, entonces incluso anduve como su anfitriona. De ahí establecimos pues muy buena comunicación. Luego pues los caminos de la vida nos llevan por rumbos distintos, pero fíjate que de alguna manera siempre hemos tenido algún contacto. Tengo el gusto también de conocer de manera personal como amigo a su hijo, Felipe Haro, y entonces Felipe durante varias ocasiones me invitó y nos invitó con un grupo de compañeros aquí de Puebla a las posadas de la Fundación Poniatowska en la Ciudad de México. Una antes de la pandemia, antes de que se hacían posadas y fiestas, yo fui y ahí le platiqué a Elenita que estaba haciendo el trabajo y la entrevisté. La entrevisté de los temas que desarrollo y quise conocer su punto de vista. Entonces ella muy accesible accedió. Y de ahí le llevo en ese momento a que me firmara el libro El amante polaco, volumen 1. Y ella me pone una dedicatoria bellísima y me anota su teléfono y su correo electrónico. Además así para concretar que siguiéramos en comunicación. La dedicatoria bellísima me puso a Diana Hernández. Ahí me da pena, ¿no? Pero así lo puso de verdad, ahorita no lo traigo. A Diana Hernández, que es muy bonita, le dedico este libro, deseándole todo lo mejor para el 2020 y que logre todo lo que ella se proponga. ¿Y por qué digo que tan significativa? Porque meses después empezó la pandemia. Y entonces se cumplieron sus palabras. Para mí, aunque en la pandemia fueron cosas terribles para todo el mundo, para mí lo bueno fue que logré encerrarme a acabar de leer toda su obra y a escribir y a lograr este trabajo. De otra manera, por lo inquieta que soy, no lo hubiera yo terminado, porque a mí me encanta viajar, a mí me encanta estar con la gente, a mí me encanta andar de un lado para otro. De alguna manera creo que soy como las 7 cabritas de Elena Poniatowska, como son las cabras, andan en el cerro brincando de un lado para otro y no pueden estar quietas, ¿no? Entonces creo que también me identifico con ello, de tal manera que si no ha sido para la pandemia, capaz que yo no termino esto. Entonces ella lo decretó, que me iban a pasar cosas maravillosas, y sí lo pasaron. Y bueno, me dio ella su teléfono, su correo electrónico, ahí yo empecé a escribirle, ella a responderme y demás. Cuando ya terminé la tesis, en un primer momento, que fue en diciembre del 2020, yo quedé de llevársela, pero estaba lo peor de la pandemia. Entonces también ella me dijo, mira Diana, ahorita yo no recibo a nadie,
Yo también dije, tiene razón. Entonces Sí, yo no claro. fui impertinente. Pasó el tiempo, la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras me propuso editar mi tesis como libro, que es este, y ya que me lo entregaron en diciembre, ahorita del 2021, yo le escribí a Elenita. Y también por circunstancias de problemas de salud, en este caso míos, me dio COVID, de mi familia, lo pospusimos un poco. A principios de febrero ya le escribo y le digo, oye, Elenita, ya tengo mi libro, ¿te lo puedo llevar? Sí, te espero en mi casa. Entonces llego a su casa en Chimalistac, una casa preciosa, llena de libros y flores. Le llevo el libro, se lo entrego, le leo algunos fragmentos, nos la pasamos la tarde conversando y ahí le hice la invitación a que viniera a presentar el libro a Puebla. Perfecto. Y ahora la veremos dentro de algunos días. ¿Y puede decirnos dónde podemos conseguir este libro? Claro que sí, con mucho gusto. Lo tiene ya la librería de la facultad, la librería Angelo Altieri, que está aquí junto al Colegio de Filosofía, en el Colegio de Filosofía abajo. Ahorita te digo la dirección. Ya lo están distribuyendo en las librerías universitarias, todas las librerías de la UAP, aquí la del centro, la del Complejo Cultural Universitario. Me dicen que tiene un costo de 240 pesos, pero justamente para la Feria del Libro, que va a ser el 7 de abril la presentación, se va a dar un precio especial. No me han dicho todavía cuánto, pero habrá un buen descuento y también vamos a sacar en un par de meses el ebook. Entonces ese también supongo que será una cuota como de recuperación y va a estar también ya en todas las bibliotecas, al menos de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y esperemos que de la universidad. Pues muchas gracias, Diana, y pues nos veremos el 7 de abril en la Feria del Libro. Sí, están todos invitados e invitadas.